Si usted va al capítulo 1, versículo 22, ahí está la conclusión del capítulo 1. Dice en el versículo 22, así, después de lo que ya hemos visto, volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Ahí nosotros encontramos que las dos, Noemí y Ruth, llegaron a Belén. Pero antes de eso, nosotros no podemos olvidar lo que Noemí le había sugerido a Ruth. Porque Noemí anteriormente le había dicho en los versículos 8 y 9 del capítulo 1, mire lo que le dijo Noemí a Ruth, que hiciera. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. ¿Cuál fue el consejo que le dio Noemí a sus dos nueras? Mire, devuélvanse a sus dioses, devuélvanse a su tierra, y si es posible, cásense otra vez. Ahí nosotros encontramos indirectamente ya la enseñanza de la doctrina de quién se puede volver a casar. ¿Por qué Noemí les está diciendo que si es posible se casen? Porque son viudas. Romanos capítulo 7. Ahí encontramos la enseñanza. ¿Quién puede volver a casarse? Una mujer que ha quedado viuda, como lo dice Pablo también en Timoteo. Quiero que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, cuiden bien sus casas. Entonces, Noemí le ha dicho a estas dos mujeres, a Orfa y a Ruth, devuélvanse y cásense. Pero Ruth no tomó ese consejo. ¿Era bueno el consejo de Noemí? Era bueno. Casarse es bueno, es lícito. Pero volverse a sus dioses, volverse a una tierra pagana, volverse a una tierra idólatra, era algo que ya no estaba en el corazón de Ruth. Y ella entonces toma la decisión de volver, o más bien de ir a acompañar a Noemí a la tierra de Belén. A ella no le interesaba si Noemí, porque Noemí se lo dice, miren, yo ya no les puedo dar hijos, ya no puedo darles esposos a ustedes. Pero a Ruth no le importaba si se volvía a casar. A Ruth no le importaba si conseguía un buen esposo, si conseguía unos buenos hijos. Para Ruth ahora había una necesidad más grande, y esa necesidad era conocer al Dios verdadero, servir a ese Dios verdadero y poder ser recibida en el pueblo de Dios, recibiendo así la comunión con el pueblo de Israel, la bendición de pertenecer al pueblo al cual Dios había escogido. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque a veces nosotros damos buenos consejos a incrédulos, a familiares nuestros, a amigos, a compañeros, pero debemos tener cuidado que los consejos que nosotros estemos dando no tengan únicamente como propósito solucionar una dificultad física, una dificultad de este mundo, porque la necesidad más grande que tiene el hombre no es material, no es un esposo, no son unos hijos, no es la salud, no es la economía. La necesidad más grande que tiene el ser humano sin Dios es el perdón de sus pecados. Nosotros hemos leído muchos pasajes, vamos a leer dos solamente ahorita. En Juan capítulo 3, versículo 16, y casi siempre nos quedamos en el 16 y no seguimos hasta el 17, 18 y de ahí en adelante, pero vamos a leerlo hasta el 18, Juan 3, 16, para que entendamos, hermanos, que la necesidad más grande que tiene un ser humano sin Dios es precisamente la salvación. Podemos dar buenos consejos, podemos querer ayudar a solucionar un problema material, pero ¿cuántas veces nosotros entendemos que esa persona tiene un problema más grave que el problema que aparentemente ya cree que es el más grave? Entonces Juan 3, 16 al 18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y siempre tomamos este pasaje para mostrarle a las personas el amor de Dios. Pero el amor de Dios, sin mostrar la condición del hombre, no termina dándole a entender al hombre su necesidad.
Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Usted y yo estamos hablando con personas condenadas. No son personas libres, no son personas que están gozando de todos los beneficios que Dios les puede dar. Son personas que ya están condenadas por su condición de pecado. Y a veces les solucionamos o queremos ayudarle a solucionar un problema físico. Eso es como usted a un herido de muerte darle un acetaminofén. Viene un herido de muerte y usted le dice, tómese este acetaminofén. Eso es lo que hacen los seguros hoy en día. La persona está condenada por su pecado. En Efesios capítulo 2, versículo 1 y versículo 5 nos muestra que no es una enfermedad. Porque a veces decimos, no, es que estás enfermo por el pecado. Efesios 2.1 y Efesios 2.5 dice que estábamos muertos. No eran enfermos. Nosotros no teníamos una gripe. Nosotros no teníamos un cáncer como a veces lo queremos mostrar. Estábamos muertos. Y eso es lo que el ser humano necesita, la salvación de su alma. Así que podemos dar buenos consejos, pero no olvidemos que sin el perdón de los pecados los seres humanos están condenados. Y eso, hermano y hermana, ya debería despertar en cada uno de nosotros la imperiosa necesidad de predicar el Evangelio. La imperiosa necesidad de anunciar las buenas nuevas, comenzando con nuestra familia. A veces tenemos hijos en casa, 12, 13 años, y creemos que son tan buenos hijos que no necesitan la predicación del Evangelio, que no necesitan la salvación de su alma. A veces nos escuchamos a nosotros hablar, no, es que mi abuelita es tan buena, ella es tan buena abuela, mire, ella siempre ha sido buena madre, sujeta, buena esposa, usted nunca la escuchó decir una grosería, entonces no necesita la salvación. No, ella también necesita el perdón de los pecados. Nuestros compañeros de estudio, nuestros compañeros de universidad, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos. No, yo tengo un vecino tan bueno, pero si es tan bueno, ¿por qué no le predico el Evangelio? El testimonio de Noemí, aún en una tierra pagana, hizo que esta mujer, Ruth, quisiera venir y conocer al Dios único y verdadero. El testimonio de Noemí hizo que Ruth quisiera escuchar qué era lo que se hablaba de Dios, y por eso toma la decisión de acompañar a Noemí a Belén, y no como Orfa, que Orfa sí dijo, bueno, tiene razón, no, qué buen consejo. Ya de parte tuya no vamos a tener un hijo para casarnos, así que volvámonos a nuestros dioses, volvámonos a nuestra vida pagana, y esa fue la decisión que tomó Orfa, pero Ruth no. En el capítulo 1 de Ruth, volvamos a Ruth, versículo 14 y 15, dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí le dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tras ella. Mira la respuesta de Ruth. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Ella no dijo, pues tienes razón, tú ya no me vas a dar un hijo con el cual yo me pueda casar. Me voy a devolver porque yo lo que necesito es esposo. Estoy tan joven que la solución a mi problema es un hombre a mi lado. No. A ella no le importaba si tenía un esposo al lado. La necesidad de Ruth ahora era espiritual. Y quiso llenar su necesidad espiritual yendo al pueblo de Belén y acompañando a Noemí. Aunque eso le costara dejar su tierra, aunque eso le costara dejar su parentela, porque es lo que Noemí le está diciendo, vuélvete a tu tierra, vuelve a la casa de tu madre, tenía madre,
Vuélvete donde te conocen. Vuélvete donde posiblemente puedes rehacer tu vida. No, yo quiero estar cerca de Dios. Yo quiero estar en la presencia de Dios, aunque eso me cueste dejar muchas cosas. Es allí donde nosotros entendemos lo que Jesús dijo: el que no esté dispuesto a negarse aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Ruth lo había entendido miles de años antes que usted y yo. Miles de años antes. Había entendido que había una necesidad más grande que la material, que la de una persona al lado, que la de un buen esposo en la iglesia. Ruth no era de esas muchachas que vienen a la iglesia a ver con quién se casan, a ver qué encuentran allí. Aunque aclaro que no debe haber ningún mejor esposo que un creyente. No debería haber. Un hombre temeroso de Dios, un hombre responsable, un hombre que ame a su esposa, que ame a sus hijos, que sea fiel. No debería haber un mejor esposo que un creyente. Pero no debe ser esa la razón por la cual un hombre o una mujer están siguiendo a Dios. No lo seguimos por los bienes materiales, aunque en la providencia de Dios, Dios nos bendice. Así que en el versículo 22 de Ruth capítulo 1, aparece un dato que parece incidental e irrelevante. Dice que volvieron, ¿a dónde? Al comienzo de la siega de la cebada. En otras versiones dice, volvieron en el tiempo en el que comenzaba la siega. ¿Fue incidental? ¿Fueron coincidencias que llegaran precisamente en ese preciso momento cuando se iniciaban las cosechas? No, hermano. Esto nos enseña a nosotros que la soberanía de Dios estaba detrás de todo. Si Elimelech no toma la decisión de irse a los campos de Moab a vivir con su familia, entonces Ruth no llega a Belén. Si Malón no se casa con Ruth y ella queda viuda, ella no puede volver a Belén y a casarse con vos. En la vida del creyente no hay coincidencias. Nosotros no vivimos ante un Dios que se asombra ante lo que pasa aquí en la tierra. Nosotros no vivimos ante un Dios que puso a girar el mundo y Él no sabe si la ruleta va a caer rojo o va a caer negro. Ese no es Dios. Esa no es la figura que las Escrituras nos transmiten a nosotros de Dios. Dios permitió que Elimelech fuera a Moab. Permitió que sus hijos se casaran con dos moabitas. Permitió que sus hijos murieran en campo de Moab. Y ahora está permitiendo que Ruth, una mujer extranjera que no podía pertenecer al pueblo de Dios, ahora vuelva a Belén, para que allí comience Dios a orquestar todo el propósito que Él tenía, porque Ruth llegó a ser la tatarabuela de Jesús. No fueron coincidencias. Si queremos ver esto, hermanos, vamos a ver algunos pasajes. Isaías, capítulo 46, cómo la providencia de Dios está siempre detrás de cada situación por la que nosotros atravesamos. Isaías 46, versículo 9 al 11, dice la Escritura: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Yo anuncio lo que viene en el futuro desde el pasado. Hermano y hermana, Dios no juega a los dados. Dios no está jugando a los dados con los seres humanos. Dios no tira los dados a ver si cae 5, si cae 6 o si cae 7. Dios es un Dios soberano.
Dios es un Dios que tiene todo bajo control. Y por eso es que en Romanos capítulo 11, versículo 34, el apóstol Pablo, que entendía perfectamente la doctrina de la soberanía absoluta de Dios, dice, verso 33 y 34 de Romanos 11, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién podía entender que Dios permitió que Elimelech se fuera a tierra de Moab porque él detrás de todo tenía un propósito? ¿Quién lo podía entender? ¿Noemí? No. Yo me imagino a Noemí cuando escucha, tu marido ha muerto, y llora a su marido. Tus hijos se han casado con 2 mujeres paganas, algo que estaba prohibido para el pueblo de Dios. Que en Esdras nosotros encontramos que eso era algo tan abominable ante Dios, que Esdras convoca al pueblo y dice, despidan a sus mujeres y a los hijos que han tenido con ellas. Esdras capítulo 10. Pero si ya son un matrimonio, pero está prohibido. Y Dios lo prohíbe. Y si queremos honrar a Dios, despídanlas. Pero se termina un hogar. Si quieres honrar a Dios, despídelas. Y el pueblo hace pacto delante de Dios. Luego mueren sus hijos. Y ahora Noemí se queda sin esposo, sin hijos, viuda, sola, en una tierra pagana, en una tierra extraña. ¿Cómo ella iba a entender que detrás de todo estaba la mano soberana de Dios? Y por eso es que Job, en el capítulo 23, versículo 13, Job lanza esta expresión que yo creo que compartimos muchos de nosotros cuando Dios obra detrás de las circunstancias que a nosotros nos parecen negativas y luego nos damos cuenta cómo Dios tenía un propósito detrás de todo esto. Job 23:13 dice, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? ¿Nosotros? No, hermano, es que de pronto usted frustra los planes de Dios. ¿Ahora Dios es más chiquito que nosotros? Que yo puedo amarrarle las manos a Dios, atarle las manos a Dios y cambiar los planes de Dios. Si Él determina algo, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. ¿Ante qué temblaba Job? Ante la soberanía de Dios. Él dice, pero si yo soy un buen creyente, soy un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, que no hay otro como yo, que le he dado buena instrucción a mis hijos, que soy un hombre que respeta a mi esposa, ¿por qué todo esto? Bueno, cuando lo entendió dice, ahora tiemblo. Tiemblo ante la soberanía de Dios. ¿Cómo es que Dios permitió todo esto? Porque detrás de todo esto había un propósito más grande, más poderoso. Hermano, con esto nosotros no podemos entender que Dios viola nuestra libertad. No, Dios permite que tú y yo hagamos nuestra voluntad mientras Él está haciendo la suya. Él no viola la responsabilidad tuya y la mía cuando tomamos malas decisiones. Pero tus malas decisiones y las malas decisiones mías no toman por sorpresa a Dios. A Dios no le llegan con el recado, Señor, tú querías que pasara esto, pero este hombre hizo esto y todo se cambió. Y Dios, ay Señor, ¿y por qué? Si yo quería que pasara esto, a Dios no lo sorprende nada. Dios lo sabe todo. Pero aún sabiéndolo todo, Él permite que tú y yo tomemos decisiones para Él hacer su voluntad, aún cuando tú y yo nos equivocamos. ¿Quieren ver este ejemplo, hermanos? Nosotros hemos visto o hemos leído muchas veces la historia de José. Me perdonan por la introducción tan larga, ya vamos a tocar las familias. En Génesis capítulo 45, versículo 4 al 8, ahí encontramos, hermanos, cómo la soberanía de Dios no viola la responsabilidad del hombre.
y cómo cuando el hombre toma malas decisiones no alteran los planes de Dios, porque no los alteran. Génesis capítulo 45, versículo 4 al 8, dice la escritura: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. ¿Quién lo vendió? Los hermanos. Versículo 5: ahora pues no se entristezcan, ni les pese haberme vendido acá. Ustedes me vendieron, porque para preservación de vida, ¿me qué? Me envió Dios. Al fin, ¿fueron sus hermanos o fue Dios? Ambas. Sus hermanos lo vendieron, pero Dios lo había enviado. Nuestras decisiones no violan la soberanía de Dios, y Dios no viola nuestras decisiones. ¿Cómo explicar esto? De la misma forma que usted y yo podemos explicar la Trinidad de Dios. No podemos, pero no por eso no podemos enseñarlo. No podemos entender cómo Dios son tres y uno al mismo tiempo. Bueno, no podemos explicar de una forma matemática como 2 y 2 son 4, que a pesar de que tú y yo tomamos malas decisiones, detrás de todo está la soberanía de Dios. Pero es así. Y Dios no trata de explicarlo. A veces se menciona de formas incidentales, no para explicarnos. Dios no dice: ven, pero ven, te explico. Mira, lo que yo quise decir fue esto. No, Dios simplemente dice: tú tomas malas decisiones, pero detrás de todo estaba mi voluntad. Porque si Dios no controla todo, Dios no controla nada. Si nosotros decimos que Dios es un Dios todopoderoso, pero hay cosas que Él no puede, entonces, ¿cómo podemos nosotros enseñar la doctrina del atributo de un Dios todopoderoso? Dios sigue siendo poderoso, aun cuando tú y yo tomamos malas decisiones. Y aun cuando esas malas decisiones nos traen consecuencias a nuestra vida. Pero ahora vamos a ver cómo esa mala decisión de Elimelec junto con su familia traía un plan maravilloso detrás de todo esto. En el capítulo 2 de Ruth nos vamos a encontrar ahora, capítulo 2 de Ruth, versículo 1, gracias hermano, al versículo 3, dice: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Seguimos nosotros viendo frases: y aconteció. Y aconteció que llegaron en el tiempo. Y aconteció que había un hombre que se llamaba Elimelec, que tenía 2 hijos y una esposa. Esa frase aconteció no es simplemente una casualidad. Esa frase aconteció es: se cumplió lo que debía cumplirse. ¿A dónde quería ir Ruth? Ella no estaba buscando a Booz. Ella le dijo a su suegra Noemí: déjame ir al campo a espigar, ante cuyos ojos hallé gracia. Cualquiera diría: uy, qué suerte la de Ruth, ¿no? Preciso llegó a la tierra y preciso llegó al campo de Booz. No, no es suerte. Yo no creo que usted y yo creamos en la suerte. Yo no creo que un cristiano hoy esté creyendo en la suerte. Nosotros creemos en la providencia de Dios. Y por providencia de Dios, ella sale al campo a espigar y cae en la tierra de Booz. Así que todo lo que estaba sucediendo, todo lo que le pasó a la familia de Noemí, aunque Noemí no lo entendía, Dios tenía un propósito muy grande detrás de todo esto. Detrás del sufrimiento de Noemí, detrás de todo lo que padeció Noemí, Dios tenía un propósito detrás de todo esto que le estaba pasando. El nombre Booz
traduce firmeza, fuerza o agilidad. Y una de las columnas del templo de Israel se le colocó ese nombre. En Levítico encontramos eso. Se llamaba Booz, una de las columnas del templo de Jerusalén. Ese nombre se traduce firmeza, fuerza, agilidad, pero también puede traducir alegría o complacencia. En otras palabras, Booz es el prospecto de esposo que toda mujer desea. ¿No es así? Porque creo que toda mujer desea un hombre que sea la fuerza y la firmeza de su hogar. Y creo que toda esposa y todos hijos desean un esposo que sea la alegría y la complacencia de ellos. Booz era el prospecto de un hombre temeroso de Dios. ¿No es eso lo que ustedes desean, hermanas? Hombres como Booz, o sea, como los demás, ¿no? Booz. No como yo. A mí están que me cambian. En el relato del capítulo 2, versículo 1 al 3, nos muestra que ella no estaba buscando esposo tampoco. Ella no dijo, voy a salir y voy a empezar a mostrar los tobillos, porque ella no mostraban las piernas. Hoy en día se muestran. En esa época no, las túnicas llegaban hasta el piso. Ella no dijo, voy a empezar a mostrar los tobillos, lo cual era una indecencia también en esa época. En esa cultura era indecente mostrar los tobillos. Ella no salió a caminar como licuadora. Ella no salió a hacer un desfile, a ver quién le ponía el ojo, a ver con quién se casaba. No, ella salió a proveer para sus necesidades. Temerosa de Dios y ahora una mujer responsable. Busca a Dios, pero entiende que no se puede quedar quieta, que ella tiene necesidades materiales que deben ser suplidas. ¿Qué pasa, hermanas? Cuando nosotros estamos buscando el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33, todo lo demás viene por añadidura. El problema es que nosotros buscamos las añadiduras y luego el reino de Dios y su justicia. Ruth no. Ruth no buscó a Dios por interés. Ella quería servir a Dios. Ella quería conocer su voluntad y hacerla. Y como recompensa, recibió un hombre temeroso de Dios. Recibió un esposo temeroso de Dios, pero eso lo vamos a ver en el capítulo 3. Hoy no. Capítulo 4, perdón. El punto, hermanas, es que Dios recompensa la fidelidad y el deseo desinteresado de buscarlo. Dios lo recompensa. Él da lo que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Por eso dice que Él hace cosas que nosotros no podemos entender. Podemos estar buscando algo y Dios tiene detrás de eso algo mejor. El problema es que nosotros nos encariñamos con lo que tenemos y a veces no lo queremos soltar. Y se nos olvida que tal vez Dios nos tiene algo mejor todavía. Mejor. Pero nos aferramos a eso que tenemos ahí, como si no hubiera nada mejor. En Isaías capítulo 40, versículo 9, Isaías 49, dice la Escritura, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará, he aquí su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a la recién parida. Bueno, el Señor siempre trae recompensa. El problema es que nosotros no somos pacientes. No somos pacientes, no estamos dispuestos a esperar, como Elimelech no estuvo dispuesto a esperar 10 años a que Dios nuevamente volviera a visitar a Belén a darles pan. Porque pasaron 10 años. Booz se quedó. ¿Por qué se quedó Booz? ¿Porque tenía muchas tierras? No, porque detrás de todo estaba la soberanía de Dios, que quiso conservar a Booz en aquella tierra, que era pariente cercano de Noemí, para que él pudiera redimirla y traer una bendición a la familia de Noemí. Pero a veces nosotros no esperamos.
Somos tan impacientes que oramos y le decimos al Señor, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. No somos pacientes. No estamos dispuestos a esperar. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con todo esto? ¿Qué hay detrás de todo lo que está sucediendo en nuestras vidas? ¿Por qué Dios permite que hayan problemas en mi hogar? ¿Por qué permite un hijo rebelde? ¿Por qué permite una enfermedad en mi vida? ¿Por qué permite un problema económico? ¿Por qué permite una división en una iglesia? ¿O de eso no tiene Dios control? Dios lo permite todo porque Él sabe que detrás de todo hay algo bueno. Dios no improvisa. Dios no dice, bueno, el hombre dio este paso, yo doy este. Dios no espera que el hombre dé un paso para Él dar otro. Dios es un Dios soberano que conoce y declara el fin desde el principio. Si nosotros no creyéramos en eso, hermano, ¿qué seguridad hay que al final Dios reine sobre todos? Si sus planes se pueden truncar, si sus planes pueden ser interferidos por el hombre, ¿cómo podría yo confiar en que Dios al final triunfará sobre el mal? A veces cuando nosotros leemos pasajes como estos, vemos estos pasajes como un problema teológico. Yo no. Yo los veo como algo que me produce alabanza a Dios, de saber que estoy en las manos de un Dios soberano que tiene el control sobre todo, no que estoy en las manos del destino. Ni siquiera en mis propias manos, porque estaría perdido. Gloria a Dios que estamos en las manos de Él, que obra detrás de todo lo que nosotros hacemos. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Esa voluntad soberana de Dios, en Romanos 12, 1 y 2, mire cómo es presentada. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Y qué bueno que ahí apareció cuerpos, porque a veces nos metemos en la idea, no, lo que importa es el espíritu, no, tu cuerpo y mi cuerpo también deben ser presentados ante Dios, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No se conformen a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira cómo es presentada la voluntad soberana de Dios. Buena, agradable y perfecta. Es buena porque Dios no tiene ningún despropósito en lo que Él hace. Es agradable porque aunque hoy no me guste, no la entienda, después me va a agradar. Y es perfecta porque Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Es buena, es agradable y es perfecta. Puede ser que tú y yo no entendamos lo que está pasando hoy. Puede ser que hoy, como Noemí, cuando estaba velando a sus hijos, estuviera preguntándose, pero ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué quedé sola? ¿Por qué murió mi esposo? ¿Por qué murieron mis hijos? Pero con el tiempo entendió que la voluntad de Dios era buena, que le gustaba y que era perfecta. Igual que a usted y a mí nos debe parecer eso, hermanos. ¿Qué busca Dios detrás de todo esto? Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas. Ahí dice que las buenas solamente. Porque a veces nosotros tenemos la tendencia a creer que es eso. Todas las cosas, las buenas y las que no me parecen buenas, ayudan a bien. No dice que nos van a salir bien. No dice que al creyente todo le va a salir bien. Dice que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Pero a quiénes? Porque a veces vemos a alguien por ahí que tiene problemas por su pecado, por estar en rebelión contra Dios. Hermano, todas las cosas nos ayudan a bien. No. Mire lo que sigue diciendo. A los que conforme a su propósito son llamados. Hay una exclusividad para quienes la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Hay una exclusividad. Así que nosotros necesitamos, hermanos, esperar más en la voluntad de Dios, ser más pacientes. Y si tú estás sufriendo un problema en tu hogar, espera, hermano. Si hay una enfermedad, espera, hermano. Si hay un problema económico, espera, hermano.
Dios viene con su recompensa. Pero no dejes de buscar la presencia de Dios. Dios sigue allí. Dios no se ha perdido. Por eso a veces nosotros usamos la frase, y yo entiendo que tenemos una buena intención. Hermano, busque a Dios. O sea, Dios se perdió y ahorita tenemos que encontrarlo. No, el perdido soy yo. El perdido es aquel que está sin Dios. La intención es buena, pero a veces la idea que transmitimos no lo es. Dios sigue allí. Y aun cuando tú y yo no lo veamos en medio de las circunstancias difíciles por las que estemos pasando, Dios sigue allí. Como diría un poeta, el sol no desaparece porque las nubes lo ocultan. Ahí sigue. Hay una nube que lo está ocultando, pero ahí sigue Dios. Ahí está Dios. ¿Qué hizo entonces Ruth? Mire la decisión que tomó Ruth en el capítulo 2, versículo 11 y 12. Y cómo Booz es inspirado por Dios y bendice a Ruth dando una profecía. Ruth capítulo 2, versículo 11 al 13, al 12. Y respondió Booz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Mire la bendición y la profecía que hace Booz aquí. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido ¿a qué? Hermano, cuando hay un problema, ¿ante quién nos debemos refugiar? Ruth no estaba buscando un hombre ante quien refugiarse, un esposo ante quien refugiarse, un hombre adinerado que cuidara de ella. Ruth vino a meterse debajo de las alas de Dios. Ruth quiso estar cerca de la presencia de Dios. Ruth buscó a Dios no por lo que Él da, sino por lo que Él es. Y a veces nosotros buscamos a Dios por lo que Él da y no por lo que Él es. A veces buscamos a Dios como el ser que nos va a proveer todo lo que no pudimos tener antes. Jehová te bendiga, porque has venido a refugiarte bajo las alas de Dios. Detrás de todo lo que sucede, Dios tiene un propósito, y Dios estaba atrayendo a Ruth a su tierra para bendecirla. Con cuerdas de amor los traje. Con amor eterno te llamé. ¿Qué estaba haciendo Dios? Llamando a Ruth desde Moab para que viniera a Belén. Hermano, a veces suceden cosas en nuestra vida y Dios tiene un propósito. Y nosotros nos resistimos a que Dios cumpla ese propósito. No queremos que sucedan cosas que para nosotros son negativas, pero que ante la sabiduría de Dios es la forma en la cual Él obra para traer un resultado positivo para ti y para mí y para muchos otros. Porque Noemí no volvió a tener hijos, Noemí no se volvió a casar, pero vamos a ver en el capítulo 3 cómo Noemí es bendecida, cómo Noemí es restaurada, cómo Noemí puede ver la mano de Dios detrás de todo lo que le sucedió en aquella tierra pagana. En Juan capítulo 12, verso 24, Juan capítulo 12, versículo 24. De cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Ruth siguió a Dios y fue honrada por Dios. Hermana, hermano, si hay problemas, debemos seguir honrando a Dios y Dios recompensará.
Tal vez no hoy, tal vez no mañana, tal vez se tarde un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 5 años, o como en el caso de Abraham, 25 años esperando el hijo de la promesa. O como en el caso del pueblo de Israel, 400 años esperando que Dios enviara a Jesucristo. Pero hay que esperar. Donde yo estoy, dice el Señor, allí estará mi servidor. Hermano, ¿de qué le sirve a un creyente tener un problema y apartarse del Señor? ¿Qué soluciona? ¿Qué solución recibimos nosotros? ¿Qué beneficios recibimos lejos de la presencia de Dios? Por eso cuando veíamos en la introducción del capítulo 1, Elimelec y su familia fueron traspasados de muchos dolores. ¿Por qué? Se alejaron de la presencia de Dios. Pero ahora Noemí regresa y trae ahora a Ruth, quien vino a conformar parte de la genealogía de nuestro Señor y Salvador Jesús, como lo hizo también con Rahab, la prostituta de Jericó. Mujeres que no podían entrar en la congregación de Israel, porque un sacerdote no podía casarse con una mujer prostituta. Y este hombre vos no podía casarse con una mujer moabita. Pero Dios tenía un plan detrás de todo esto. ¿Qué queremos nosotros, hermanos? ¿Salir a buscar soluciones en el mundo? ¿Tratar de solucionar nuestros problemas en nuestras propias manos, con nuestra sabiduría? ¿O vamos a imitar a Ruth, que vino a refugiarse en las alas de Dios y Dios la recompensó? Dios la honró, porque Dios dice, yo honro a los que me honran. Sigamos honrando a Dios como familias, sigamos manteniendo ese altar familiar en casa, sigamos siendo hombres temerosos de Dios, sigan siendo hermanas, esposas sujetas, sigan siendo hijos obedientes que honren a sus padres. Dios honra a los que le honran. Así que si como familias y como iglesia queremos ver la mano de Dios, debemos esperar en el Señor. Y aun cuando estén pasando cosas que no entendamos, no nos olvidemos que Dios no ha perdido el control. Dios no lo ha perdido. Dios no pierde el control jamás. Dios sigue en control de todas las cosas. Y vamos a ver eso en el capítulo 3 y capítulo 4 dentro de unos meses, si Dios lo permite. Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Vamos a quedar con la oración final.